Efectos de las obligaciones. ¿Cómo va, gente? Estuvimos hablando en el video anterior de las obligaciones y en parámetros muy generales intenté configurar prácticamente toda la materia, pero obviamente muy generales, ¿no es cierto? Pero como todo texto sin contexto es un pretexto, vamos a darle un contexto a los efectos de las obligaciones. Nosotros ya vimos que las obligaciones es un vínculo obligacional, ¿no es cierto?, donde un sujeto activo o acreedor tiene el derecho de exigir de un sujeto pasivo o deudor algo que le debe, digamos así, básicamente. Ahora lo que tenemos que ver es que las obligaciones, o sea, vimos que las obligaciones nacen, viven y mueren, ¿no es cierto? Nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos, de la ley, ¿no? Y se extinguen con los medios de extinción, pero en el medio generan efectos. Y con respecto a los efectos de las obligaciones, hay que diferenciar los contratos, los efectos de los contratos de los efectos de las obligaciones. Los contratos son aquellos acuerdos de voluntad sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos y que tiene por efecto generar obligaciones, de manera que los efectos de los contratos derivan de manera directa en los efectos de las obligaciones. Cuando uno no cumple un contrato, en realidad lo que incumple es la obligación, ¿no? Porque los efectos de los contratos se basan o consisten en generar obligaciones, en generar vínculos obligacionales. Pero los efectos de estos vínculos obligacionales, o sea, de las obligaciones, ya es otra cosa. Y es lo que nosotros vamos a ver ahora acá. Los efectos de las obligaciones dicen que comprenden a las partes y a sus sucesores, ¿no es cierto? Esos serían los herederos universales y tenemos los herederos particulares que heredan determinadas cuestiones en particular, digamos, que después vamos a ver. No afecta a terceros. Sin embargo, hay una excepción que dice que cuando el tercero consiente una obligación que fue asumida por alguien a favor de él la puede exigir su cumplimiento. Es como una especie de excepción. Hay una teoría que dice que en realidad cuando el tercero se hace una obligación a favor del tercero con el previo consentimiento de este, en realidad ya deja de ser tercero y pasa a ser un integrante, un sujeto integrante del vínculo obligacional, con lo cual el principio sigue intacto, digamos, genera efecto entre partes y no con respecto a terceros. Entonces, tenemos los efectos con respecto al acreedor, y con respecto al deudor. Bueno, con respecto al acreedor, las obligaciones tienen los siguientes efectos. Darle derecho al sujeto activo al acreedor para que pueda exigir su deuda o su crédito al deudor, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Con respecto al deudor, es liberarlo de la persecución del acreedor una vez que haya pagado, ¿no? Esto en la práctica tiene el deudor, por ejemplo, el derecho de exigir el recibo de que pagó y demás, para dar un contexto así muy general, ¿no es cierto? Entonces el acreedor, con respecto al acreedor, es darle los derechos para poder exigir su crédito, y al deudor quedar liberado una vez que paga. Esto básicamente son con respecto al acreedor. Ahora, con respecto a los efectos, se dividen en directos y en indirectos. O también le dicen normales y anormales, ¿no es cierto?
Los efectos directos es cuando bueno, primero se supone que el efecto más natural de la obligación es que voluntariamente el deudor pague, ¿no? Las obligaciones se han hecho para ser cumplidas, es un proverbio, se pagan. Y el principio de la buena fe es el principio que predomina, ¿no es cierto? Dice un autor que el principio de la buena fe es como la higiene en la medicina, ¿no es cierto? Buena fe, quiero también explicar de que la buena fe no es algo que es objetivo, no es subjetivo. No quiere decir que cuando alguien actúa de mala fe sea una mala persona, o de buena fe sea una buena persona, no. La mala o la buena fe es un parámetro, es un estándar objetivo. O sea, actúa de buena fe aquel que actúa con el debido conocimiento y haciendo lo que correctamente el derecho debe hacer, sea o no buena o mala persona. No es una cuestión subjetiva la buena fe o la mala fe. Entonces, las obligaciones deben cumplirse, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la parte entendieron o verosímilmente pudieron entender, obrando con previsión y buena fe. Esto es el principio. Ahora, en caso de que esto no ocurra, tenemos los efectos entonces directos y los efectos indirectos, ¿no? Dentro de los efectos directos tenemos el cumplimiento voluntario, ¿no es cierto? Vamos a hacer así, voluntario del deudor, y tenemos el cumplimiento forzado, forzado, ¿no? Ya no me alcanza, pizarrón. Dentro del cumplimiento forzado tenemos entonces cuando el deudor es compelido judicialmente al pago de la deuda, ¿no? O al pago del crédito que el acreedor tiene para con él, ¿no? Acá en el efecto forzado tenemos diferentes tipos de obligaciones. Está cuando el deudor no cumple una obligación de dar. Está cuando el deudor no cumple una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Tiene diferentes efectos. Judicialmente, cuando vamos a una instancia judicial, digamos, para poder lograr el cumplimiento de la obligación. Si se trata de una obligación de dar, bueno, con sentencia firme y queda condenado el sujeto pasivo, el deudor, en ese caso se estipulan las medidas para que la cosa debida sea puesta en manos del acreedor con un oficial de justicia y demás, que son cuestiones que ya más detalladas que vamos a ver en otro momento. Si se trata de una obligación de hacer, bueno, no puede ser compelido el deudor a pagar por la fuerza, porque es una obligación que consiste en la realización de un hecho. En cuyo caso el juez, hay ocasiones, hay excepciones, en las que puede hacer o mandar a hacer por un tercero o hacer, por ejemplo, la obligación de escriturar. Si hay una obligación de escriturar, el deudor, un juicio de escrituración, donde Juan le compra la casa a Pedro. Bueno, le tiene que escriturar la casa para que pueda perfeccionarse los derechos reales sobre la casa. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Bueno, hace un juicio de escrituración, hay una sentencia y el juez puede escriturar en nombre y representación del perdidoso, se dice, ¿no es cierto?, del deudor que fue vencido en juicio, puede escriturar el juez. Eso en cuanto a las obligaciones de hacer y de no hacer también. Después hay medios de presión, de ejecución, no sé cómo llamarlo, como los astreintes, por ejemplo. Los astreintes que vienen del derecho francés, que ya no tienen una locución latina, o sea, en español no tiene traducción, pero son sanciones combinatorias de carácter pecuniario tendientes a hacer que el deudor cese la conducta que está incumpliendo. Cuando ante el incumplimiento de una sentencia judicial se pueden aplicar astreintes hasta que cese esa conducta del deudor. Entonces se usa como una especie de presión, ¿no? Son sanciones combinatorias y de carácter pecuniario que las establece el juez a favor del acreedor, ¿no es cierto? No es que la cobra el juez, ¿no es cierto? Esos son modos de ejecutar
judicialmente dentro de los efectos forzosos, ¿no es cierto?, de la obligación. Después tenemos los indirectos. Bueno, las obligaciones de no hacer es lo mismo que las obligaciones de hacer, no se pueden por la fuerza hacer cumplir, ¿no? Las obligaciones de darse. Y en los efectos indirectos o anormales tenemos la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Vale? Indemnización de los daños y perjuicios. Por eso es un efecto indirecto o anormal, porque acá ya no, al no haberse cumplido la obligación y al haber generado daños ese incumplimiento en el acreedor, este ya puede solicitar no solo el cumplimiento de la obligación, sino más. Si a mí me tienen que pagar una suma de dinero y con esa suma de dinero yo tenía previsto hacer atender a mi hijo que estaba enfermo y empeora y fallece o algo pasa porque no pude cobrar en tiempo y forma, el acreedor ya me debe no solo lo que me debía por el vínculo obligacional en el que estábamos involucrados, sino que me debe más los daños y perjuicios que me causaron. Para que se den estos daños y perjuicios se tienen que dar tres elementos: un sujeto, un daño y una relación causal entre el sujeto y el daño. Es decir, que el daño se causó por tu incumplimiento, por eso es imputable al incumplidor, digamos. Entonces estos son los requisitos para la indemnización de los daños y perjuicios, que serían los efectos anormales. Básicamente esto es un pantallazo, ¿no es cierto? Los efectos de los contratos son una cosa y los efectos de las obligaciones son otra. Los efectos de los contratos es generar obligaciones y los efectos de las obligaciones se dividen en efectos con respecto al acreedor, que es darle derecho para exigir al deudor lo que le es debido, y los efectos con respecto al deudor es quedar liberado una vez que pagó, ¿no es cierto? O que cumplió con lo que debía. Después tenemos los efectos directos e indirectos, en este sentido, ¿no es cierto? Los directos son los voluntarios, donde voluntariamente va y cumple, que es el cumplimiento natural de la obligación, el deudor. Y siempre dentro de los directos está el forzoso. El forzoso también es un efecto directo, ¿no es cierto? Que es cuando ya se va a una instancia judicial y ahí tenemos que diferenciar entre las obligaciones de dar, de hacer y no hacer, ¿no es cierto? Y después tenemos los indirectos, los efectos indirectos, que son ya los daños y perjuicios, que alguna teoría dice que esto ya sería otra obligación diferente, ¿no? Pero son efectos de la obligación, son efectos anormales. Por eso yo decía anteriormente que algunos determinan esto como efectos directos o indirectos, o normales o anormales. Hay diferentes maneras de nombrar siempre una misma cosa. Después hay como una cuestión, un dato de color, si se quiere, este contexto, digamos, vale la pena aclarar de que hay determinados bienes del deudor que no pueden ser embargados, por ejemplo, ¿no? Las herramientas de su trabajo, los bienes que hacen a su forma de vivir, un determinado monto del sueldo, no se puede embargar todo el sueldo, y hay muchas cosas que derivan de eso. Bueno, básicamente esto son los efectos de las obligaciones. Después cada uno de estos temas tienen otra vez su desarrollo. Espero que les sirva los efectos de las obligaciones.